Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Reciban todos un cordial y fraternal saludo de parte nuestra, esperando que por la gracia de nuestro Padre Celestial estén todos muy bien. Así que bienvenidos. Hoy es lunes 1 de junio de este presente año y bueno, bienvenidos a su programa El Año Bíblico 2026. Saludándolos a todos, a aquellos que ya están conectados a través de la plataforma de Jitsi Meet, como es nuestra hermana Noli y su familia, también nuestra hermana Marilena y su familia, y por allí el invitado del día de hoy. Saludos muy especiales. También saludamos a nuestra hermana Carolina también que se conecta y nos dice, muy buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga, la gloria sea para Dios, Él nos bendiga hoy y siempre. Amén, que así sea. Ese es nuestro deseo y sabemos que somos muy bendecidos al poder leer libremente su palabra y asimismo recibir su consejo cada día. Así que dispongámonos en esta mañana para abrir las escrituras y continuar con este peregrinaje bíblico. Recordando que la semana pasada pues estudiamos temas bastante interesantes. Recordemos que el pueblo de Israel había caído en apostasía, en idolatría, se habían ido tras otros dioses y vimos cómo Elías aparece allí en medio de esta gran apostasía y predice en cierta manera muchas cosas al pueblo de Israel. También hay un encuentro entre él y pues Acab, ¿sí? Acab. Y bueno, allí pues vemos realmente cómo el Señor en su infinita misericordia envía siempre mensajeros para poder eh, ayudar al pueblo que pueda salir de esa idolatría, de, de ese lugar en donde han caído tan bajo, ¿cierto? Así que bueno, el último capítulo que vimos el pasado viernes con nuestro querido apreciado hermano Carlos Hernández. Él lo tituló Dios de montes y valles. Así que vimos allí cómo Acab derrota a los sirios, un hombre rebelde, un hombre que quería hacer, no quería escuchar consejo y que quería hacer lo que bien le pareciera, ¿cierto? Así que bueno, el día de hoy tendremos un estudio, por supuesto, bien especial también con nuestro hermano Leandro Pena desde la Argentina. Él nos acompaña y estaremos analizando el capítulo 21 de este primer libro de Reyes. Y quiero contarles que el día de mañana ya estaremos finalizando, Dios mediante, pues este otro o este primer tomo del libro de Reyes y nos adentraríamos al segundo tomo. Así que vamos a disponernos en esta mañana. Permitamos que el Señor sea impresionando nuestras mentes como siempre lo ha hecho. Así que vamos a iniciar. Vamos a hacerlo con un himno y después de ello vamos a tener una palabra de oración. Así que bienvenidos a todos. Amén. Hay un lugar en la amplia viña. Así que los Amén. invitamos para que nos acompañen a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos las gracias a ti en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, por quien tomamos entrar al lugar más santo de tu presencia, dándote las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con el ánimo y el deseo de escudriñar tu palabra. Únjanos con el poder de lo alto, con tu buen espíritu, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría para comprender lo que en otros tiempos, por medio de tu siervo los profetas, tú has inspirado, y que, Señor, el estudio de hoy sea de gran bendición para todos aquellos que han de escuchar. Por lo tanto, pedimos una doble porción de tu espíritu sobre tu hijo Leandro, quien irá a trazar tu palabra. Permita que sean palabras limpias y purificadas desde tu mismo trono, y Señor, que sea de gran bendición para todos aquellos que hemos de escuchar esta palabra. Te lo pedimos y te lo imploramos, no habiendo mérito en nosotros, sino en los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que así sea. Amén. Amén. Amén, que así sea. Amén. Amén. Así que bienvenidos al capítulo 21 titulado La profecía de Jezreel. Así que hermano Leandro, le saludamos. Gracias por estar aquí y el tiempo y espacio es tuyo. Bendiciones. Buenos días, Daniel, buenos días, Alejandra, buenos días a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Es la verdad una alegría y nuevamente un placer y un privilegio el que podamos estar compartiendo nuevamente un nuevo capítulo
de la historia de los reyes, y qué interesante saber de que todas estas cosas, todas estas historias, dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, fueron dadas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y lo que hoy me gustaría compartir con ustedes, pienso que ya aparece ya en pantalla, quería confirmar solamente, la idea es que podamos analizar el capítulo 21 de Primera de Reyes, titulado en esta mañana La profecía de Jezreel. Vamos a ver algo de profecía. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la historia y el desarrollo profético. Y todas estas historias no fueron escritas solamente para ellos o para que conozcamos cómo fue el contexto cultural y social y religioso de aquella época, sino porque el Señor nos está dando pistas en estas historias eh, para nuestro tiempo. Hay muchas verdades preciosas que uno puede predicar acerca de la palabra, pero es la verdad presente la que el pueblo necesita. Y en ese sentido, me gustaría que comencemos analizando ese lugar en la amplia viña. Hay una historia de una viña muy importante aquí, de la cual me gustaría que arranquemos leyendo los primeros 4 versos del libro 21 de Primera de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió pan. La verdad quiero agradecer que el capítulo previo haya estado mi hermano Carlos Hernández hablando acerca de ese Dios de valles y de montes, porque lo que vamos a ver hoy es la continuación de aquella historia triste, por así decirlo, de la experiencia de Acab, de su victoria frente al rey de Siria, Ben-Hadad, y sin embargo es Acab que termina haciendo su voluntad al seguir los dictados de su conciencia sin consultar a Dios respecto a lo que debía hacer con el rey de Siria. Y este rey recibe una amonestación muy directa a través de un profeta, al igual comentaba el hermano Carlos, al igual que David lo recibe mediante el profeta Natán, tal vez no con una historia ficticia, sino con una historia real de ese profeta y de cómo termina atacado por animales salvajes, por un león. Y esto causa de que el rey Acab había dejado ir al rey de Siria y se había comprometido incluso con la reconstrucción de Damasco, compromisos que había tomado de forma apresurada, trajo sobre este rey lo que debiera haber caído sobre su enemigo, las consecuencias de sus decisiones. Y si recuerdan, en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 43, la semana pasada, el viernes, terminábamos con esta lectura donde dice la palabra inspirada que el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y esta historia no deja de recordarme el parentesco con Caín, que en vez de invitarlo a reflexionar sobre sus actos, en este caso de que su ofrenda no fue vista con el mismo agrado que la de su hermano Abel, esto lo lleva a tener el rostro caído, ensañado, decae su semblante. Y dice el verso 6, nuestro Señor le habla a Caín y le dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Es el 6. Hasta el final, hasta el 6. Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo y tú señorarás sobre él. Vamos a ver que hay muchos paralelos entre la historia de Acán y la historia de Caín. Caín, al igual que Acán, no reconoce a sí Acab. mismo, perdón, Caín, Acab. al igual que Acab, no reconoce su condición y condena a su hermano y condena a Dios por haber rechazado lo que él creía que era correcto, una ofrenda que a sus ojos era correcta, pero negaba lo que Dios había ordenado. En la historia de Caín, podemos también recordar que la actitud que tomó fue rechazar la palabra de Dios, que, como bien leyó mi esposa, lejos de ser una condena, era una pregunta que servía de diagnóstico de su condición. ¿Por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Es explicar qué es lo que hay en tu corazón. Y que considerara sus caminos. Si hiciste bien, no serás exaltado. Reconsidéralo. No te estoy condenando. Hay consecuencias que vienen a partir de las decisiones que vos estás tomando. Como dice la Escritura en 1 Juan 3:15, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. sabemos que Caín había aborrecido a su hermano. Y en su corazón, como dice la Escritura, ya había homicidio, él ya era considerado de esta manera, ¿no? En su corazón ya había el lugar para el asesinato al aborrecer a su hermano. Y lo siguiente que ocurriría en la historia de Caín sería una manifestación abierta de lo que estaba en su corazón. Volviendo a la historia de Acab, vemos que lejos de conformarse con todos los privilegios que tenía como rey y que leemos no solamente en la Torá, en la ley, sino también en 1 de Samuel capítulo 8, vemos todos aquellos privilegios que los reyes tenían. Este rey avanza hacia la propiedad privada de uno de los hijos de Israel. Y volvemos a leer el primer versículo y encontramos que pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ustedes ya saben que me gusta ver estas palabras, ver los nombres, porque siempre hay algo que nos están diciendo los nombres, los lugares, no son porque sí. Nabot, el significado en el diccionario Strong, significa frutos. Qué interesante. Y viene de una raíz que en el singular significa frutos, ¿sí? Nabot es el plural femenino de la palabra fruto, ¿sí? Nabot es frutos. Es decir, la viña de Nabot es la viña de los frutos en Jezreel. Y lo que vamos a ver en esta historia también se podría haber puesto como título Los frutos de Jezreel, porque vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, los frutos, las decisiones que se tomaron buenas y malas a lo largo de todo este capítulo. Jezreel, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, me hace acordar a muchos lugares aquí en Argentina, no sé ustedes allí en Colombia o en donde nos estén escuchando, a qué lugar les hace acordar. No me hace acordar a lugares incluso ni lejanos de donde estoy ahora. Pienso en sierras cercanas del lugar donde estoy o incluso serranas del centro del país. Y coloco la imagen para que se entienda un poco cómo era la geografía, porque a veces uno piensa, como en la actualidad, ¿no? Que las ciudades estaban muy lejos de la vida rural y sin embargo el texto nos declara que tenía la viña junto al palacio de acá. Es decir, estaba el palacio y pegado al palacio, pegado a los muros, estaba esta viña, estaba esta hacienda que tenía Nabot. Y hay la última mención que se hace sobre Jezreel, no vamos a leer todas, pero la última que ustedes leyeron hace no muchos días, en 1 Reyes capítulo 18, versos 45 y 46, encontramos que fue el lugar donde se dirigió el rey Acab luego del anuncio de lluvia dado por Elías, ¿sí? Recordarán que Elías le dice a Acab que vuelva, que coma, que se prepare, porque iba a venir una gran lluvia, una gran tormenta. Y en ese contexto, cuando aparece la lluvia y cuando se oyen nubes y vientos y una gran llovizna, Acab vino a Jezreel.
Y ese lugar de Jezreel, si seguimos la historia en el capítulo 19, vamos a ver que es en el lugar, una región cercana a su palacio, dato que obviamente este mismo capítulo nos confirma. Hay un pedido que le hace Acab a Nabot. Acab le dice, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te haré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Hay un pedido que le hace, ¿sí? Dame tu viña. ¿Qué es la viña? En la escritura se define la viña como la casa de Israel. Dice Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay varias cosas aquí para destacar. Me gustaría primero tomar este símbolo, ¿sí? Que la viña, este deseo por la viña, es un símbolo que también vamos a encontrar en la escritura como un símbolo de la casa de Israel. Y esa viña tiene dueño. ¿Quién es el dueño de la viña? Ciertamente la viña de Jehová. Y es interesante pensar que esa tierra, aún no siendo símbolo, sino la tierra real, tenía una propiedad. Así como la viña, que era la casa de Israel, era de Jehová, la tierra no se podía vender para siempre a otro. ¿Por qué? Dice Levítico 25:23. Y la tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía, pues vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Entonces vemos acá que el deseo del rey era poder tener para sí un derecho que le pertenecía de forma exclusiva a Dios. Por más que ellos tenían y usaban la tierra ni siquiera era de Nabot. E incluso Nabot lo reconoce. Nabot dice, es la heredad de mis padres. La tierra no era de Nabot. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Primeramente era la tierra de Dios, era la tierra de Jehová. Pero amén de eso, en Números 36:7 nos declara lo siguiente. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se unirá a la heredad de la tribu de sus padres. Esto lo que nos declara en el libro de Números es una prohibición de vender la heredad de los padres. Cada tribu no podía establecer matrimonios con otras tribus porque obviamente se iba a perder la porción, la tierra que se le había dado como heredad. Entonces, cada uno de los hijos de Israel se uniría a la heredad de la tribu de sus padres. Tenía que haber un cuidado, una protección de que eso se mantenga. Y es muy interesante porque hablando de que la viña es la viña de Jehová, es la casa de Israel, y si uno tiene fresca la historia de Isaías capítulo 5, recordará que Jesús la utiliza para hablar de otra parábola o de otra historia, ¿sí? Y nos habla también de quién es ese dueño. Ya sabemos que es Jehová, pero ¿cómo se lo define en la parábola de Mateo 21:33? Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. Ya vamos a volver con esta historia, pero lo que quisiera destacar aquí es que el dueño de la viña es un padre de familia. Sí, es el creador, es el rey del universo. Pero antes de todo esto, antes de ser el creador del mundo, Dios fue un padre, porque fue el padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante pensar de que la heredad que defiende Nabot es la heredad de sus padres. Sí, esa viña era de un padre de familia. ¿Y qué quería hacer Acab? ¿Qué quería hacer Acab con esta viña? Leíamos en el texto que él quería comprarla para plantar legumbres. La palabra también se utiliza para hablar de verduras, ¿sí? Legumbres o verduras. Él quería quitar la viña para plantar verduras, ¿sí? Y, y es muy interesante que en la Biblia, en Génesis 3:18, las verduras o esas plantas son el resultado, el fruto del pecado. Es decir, iban a comer de esas plantas
y la tierra iba a dar espino y cardo, iba a comer de plantas del campo, fruto o a causa de tu pecado, ¿sí? Como dice Génesis 3:17. Sin embargo, bueno, ahí vemos la palabrita plantas, se puede definir también como hierbas y legumbres, ¿sí? Que es lo que veníamos charlando recién. Y es muy interesante pensar también de que así como una cosa está representando los frutos del pecado y que es lo que Acab quería plantar allí, la viña o la vid es un símbolo de Jesús, como dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Nuevamente, Cristo es la vid, es la viña. ¿Y qué es el Padre? El Padre es el labrador, ¿sí? Ya vemos que es el dueño y aquí vemos también que es el que prepara la tierra. Y en la mente de Acab, presten atención, que en la mente de Acab había un deseo de quitar la viña. Hay un deseo de reemplazar a Cristo, de quitarlo, de podarlo, para poner allí las plantas, las legumbres, las verduras, sus propias obras. No es inocuo el hecho de que simplemente quiera sacar una viña y plantar otra cosa, porque podría haber comprado la viña y quedarse con la viña. Puede haber dicho, qué buena esta viña, me gusta, está cerca, va a quedar en mi propiedad. Pero lo que él quería era comprar la viña para sacar la viña, para eliminar la viña, para destruirla, para quebrantarla. Y la propuesta de Anabot era, te voy a dar otra viña. Esta no, te voy a dar otra mejor, no Cristo, otra cosa. Incluso te voy a dar dinero. Y aquí vemos que se va a bifurcar el camino. Hay quienes aceptaron ese dinero, y la historia de Judas es una de esas historias, que termina aceptando el dinero para comprar después otra viña, y vemos que tiene sus frutos. Sin embargo, Nabot se afirma a que esa es la viña de su padre, que podrán haber muchísimas mejores, pero él se aferraba a la fe de que eso era lo mejor para él, porque eso fue lo que le dio su papá. Y es posible comprar la viña por precio. Isaías 55:1 nos declara lo siguiente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hay cosas que no se pueden comprar. Y hay cosas que tienen un valor que es aún superior. Y sin embargo, nuestro Señor nos dice que eso lo podemos recibir porque somos sus hijos, porque somos parte de la familia celestial. Compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Él nos está dando de la vid, nos está dando el fruto de la vid gratuitamente. Nos está dando de la sangre del nuevo pacto sin precio. Eso no se puede comprar. Y a aquellos que pensaron que se podía comprar, sucedió lo siguiente. La historia está registrada en Hechos capítulo 8, verso 18 al 22. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es tremenda esta historia. Simón, que también apodado como Simón el Mago, entiende de que el don del Espíritu Santo, la vida de Dios, eh, la persona divina de Jesús, podía ser recibida por medio de dinero, que podía comprar la viña y utilizarlo como un poder para lo que él quisiera. Dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hay un deseo humano del control, de poder dominar y decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Sin embargo, Pedro afirma, tu dinero perezca contigo. Esto no se puede comprar con dinero y con precio. Se nos está dando de forma gratuita. Y este pensamiento era algo que Simón debía destronar en su corazón.
porque su corazón no es recto delante de Dios. Y es tan grave esta situación que la historia de Simón el Mago, si bien no es relatada por completo en la Escritura, los testimonios inspirados y la historia relata que fue uno de los peores perseguidores de los apóstoles, ¿sí? De Pedro y de Pablo hasta el final de sus días. Este mal deseo que hubo en su corazón trajo frutos muy amargos para él y terminó siendo un veneno para todos los lugares en los que él fue. Incluso llegó hasta la corte de Nerón. Versículo 4, avanzamos un poquito más, nos dice que Acab volvió triste y enojado. Y estas palabras que aparecen allí, esta negativa a que se responda correctamente a sus palabras, trajo un efecto sobre la vida de Acab. Estaba triste y enojado, se acostó en la cama, volvió su rostro y no comió por las palabras de Nabot. Esa palabra, triste, enojado, mejor dicho, la parte enojada, ¿sí? Saef, colérico, enojado, también desde su raíz, H2196, hervir, ser quisquilloso o estar furioso, irritar, llenarse de ira, más pálido, triste. Y me pregunto, ¿por qué andamos quisquillosos? ¿Por qué andamos irritables? ¿Por qué andamos furiosos? ¿Por qué nuestro espíritu no tiene control propio? ¿Cómo define esto la Escritura? Proverbios 25-28 dice lo siguiente. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Wow. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda es una ciudad derribada y sin muro. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más claro. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. No tiene muro de protección, no tiene vallado, está totalmente aportillada, no tiene cerco. Ha rechazado a Dios como su protección, ha rechazado su carácter, su ley, como un muro protector para su vida. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, la Escritura dice que para el impío no hay paz. Isaías 48:22 dice, no hay paz para el impío, dice Jehová. ¿Y por qué? ¿Dónde radica la paz para cualquiera, no? Pues dice, yo doy mi paz, dice Jesús, no como el mundo la da. ¿Y cómo podemos tener verdadera paz? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo hubiese sido para nosotros si hubiésemos escuchado sus mandamientos? Isaías 48, 18. O si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Y conocemos, ¿no?, que Acab estaba violando explícitamente el 10º mandamiento: no codiciarás. Y este mandamiento, no codiciarás, está muy vinculado, dice Pablo, con el primer mandamiento, con el deseo de poseer, de ser como Dios. Dice Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La codicia, que es idolatría. El 10º mandamiento se conecta en un circuito con el primero. Están todos íntimamente conectados. Nosotros no podemos violar uno sin violar los otros 9. Al ser, dice Santiago, ¿no? Al ser desobedientes de uno, somos desobedientes de todos los mandamientos, porque están íntimamente conectados. La codicia de Eva, de querer alcanzar un lugar superior, de querer alcanzar ese fruto, era de ser como Dios. El deseo de la idolatría, de ser ella misma Dios. ¿Y por qué querer tener ese control, no? Y hoy cantábamos, hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Hay lugar. Vos ya sos hija de Dios, vos ya sos hijo de Dios. ¿Por qué codiciar? ¿Por qué comprar con dinero cuando se te está dando de forma gratuita aquello? Y dice cosas por las cuales viene la ira de Dios.
Y Colosenses 3:8, el apóstol Pablo nos invita a dejar varias cosas, entre ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, etcétera, etcétera. Nos invita a dejar la ira. ¿Por qué? ¿Por qué se nos invita a dejar la ira? Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No voy a explorar este tema, que es un poquito más largo, pero básicamente lo que nos está presentando aquí, que la ira del hombre, ese enojo del hombre, como leímos antes, ¿sí? Que es como ciudad derribada sin muro, donde no hay protección, no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Todos tus mandamientos son justicia. La ira del hombre no obra los mandamientos de Dios. Por eso no hay paz. La ira del hombre va en contra de esos mandamientos. Y por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios, su ira, no es la ira del hombre. Por eso se nos invita a dejar la ira. Hay una ira que es de Dios y está bien presentada en Romanos capítulo 1, que tiene que ver con la entrega, ¿sí? Dios entrega al ser humano a aquello que ha elegido. Dios esconde su rostro y lo entrega, le da aquello que ha pedido. Avancemos un poquito más en el capítulo 21, versos 5 al 13, y veamos allí cuál fue la propuesta que le propone su esposa Jezabel a este deprimido rey. Y vino a él su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su esposa Jezabel le dijo, ¿reinas tú ahora sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Este razonamiento de Jezabel es el mismo que vamos a ver en profecía hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 18 dice, yo soy reina, no soy viuda, no ver. Es el pensamiento de que a un rey no se le puede negar nada. ¿Sos o no sos rey? Un rey no tiene cabeza. Un rey tiene súbditos. No tiene alguien por encima de él. No hay ley arriba del rey. Y ahora Jezabel le dice, levántate, come pan, alegrate, porque es ella ahora la que iba a cumplir el pedido del rey. Por medio de ella, Acab iba a obtener la viña de Nabot de Jezreel. Y no me quisiera adelantar con la simbología, pero leamos cómo es que lo obtiene para ir dialogando acerca de este tema. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned a 2 hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esta historia nos relata tal vez una de las primeras situaciones o de los primeros momentos donde se utiliza la religión como instrumento de muerte. ¿Por qué? Veamos los actores involucrados. Acab es el que está autorizando a Jezabel con el único fin de obtener la viña. No le interesaba los métodos que ella iba a utilizar. El fin iba a justificar los métodos, los medios. Veamos que aparece Jezabel en esta historia y Jezabel no forma parte del pueblo de Dios, es una profeta o una sacerdotisa de cultos paganos que utiliza el poder político, Acab, y el poder religioso, los ancianos y los principales, para obtener la viña a través del engaño y la muerte. Ella como sacerdotisa, ella como madre de un falso culto, está utilizando ambos poderes con un propósito. Y ni hablar utilizando las fiestas, proclamando ayuno para obtener su propósito. Esto es muy importante. Todos estos datos son muy importantes. Los ancianos y los principales son el tercer grupo. Ministros del culto a Dios
influenciados por el poder del turno, van a seguir los planes propuestos por esta reina. Y me pregunto, ¿cómo se obtiene esta viña? Según ella, había que establecer un sistema de culto de religión por el cual se iba a establecer una serie de engaños para que la persona que es propietaria muera y se obtenga ese bien preciado. Según Jesús, ¿cómo se obtiene la viña? Y nos dice la profecía o la parábola de Mateo 21, 37 al 38 lo siguiente. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Cómo iban a obtener la viña los labradores en la parábola que comenzamos leyendo en el verso 33 de Mateo 21? Ese padre, ese hombre, padre de familia, dueño de una viña que le había labrado, le había puesto un cerco y se había ido lejos y porque se había ido lejos la había dejado a labradores para que la cuiden. ¿Cómo le iban a obtener? Ellos dicen que es a través de la muerte del hijo. Qué tremendo esto. ¿Era el plan del padre de familia que mataran a su hijo para que ellos obtengan la heredad? ¿Dice eso la historia? ¿Dice que el padre envía a su hijo para que lo maten y ellos puedan tener la heredad? La historia nos dice claramente que no, que lo envía para que a él sí lo van a respetar. ¿Por qué lo van a respetar a él? Porque en la historia nos cuenta que antes había enviado siervos, ¿para qué? Para que recojan los frutos. Esos frutos que los labradores tenían que sacar de la viña. Los labradores entienden que la mecánica para obtener la hacienda, la herencia, era a través de la muerte del heredero. Es el único camino por el cual ellos pueden hacerse la herencia. La muerte del dueño de la viña es la forma en la que ellos pueden obtenerla. Pero ¿cómo nosotros obtenemos la herencia? Gálatas 4, 6 al 7 nos declara lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Pablo vuelve a repetir esta idea en Romanos 8, 16 al 17 y dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. La herencia la recibimos como hijos, por cuanto somos hijos, y si somos hijos, somos herederos. Es el rechazo a nuestra identidad como hijos de Dios, es el rechazo al espíritu que el Señor nos ha dado, lo que nos lleva a aborrecer al hermano, a ser asesinos de nuestro hermano para obtener la herencia. ¿Tiene sentido? ¿Y cómo está relacionado esto con la proclamación del ayuno que vimos que la reina propone? En Isaías 58, 3 al 4 dice lo siguiente. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay un ayuno que presenta Isaías 58 que no es el ayuno de Dios. Y sin embargo, el pueblo se pregunta, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Cuál es el ayuno del pueblo? He aquí que ayunan para hallar placer, para oprimir, para contiendas, para debates y lo más terrible, para herir con el puño inicuamente. Y el pensamiento del Señor es, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay un ayuno que obstaculiza nuestra voz. Y el Señor nos dice, ¿cuál es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno que Él escogió? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar
id libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamás delicia, etcétera, etcétera. Lo conocemos el pasaje. Quiero ir nada más al punto de que el ayuno que Dios escogió está relacionado con el sábado, está directamente relacionado con el sábado. Proclamar ayuno está vinculado a una relación con Dios y con mi prójimo, como bien destaca el pasaje. En vez de aborrecer a mi hermano, dice el texto, no te esconderás de tu propia carne. De esta manera se restaura el muro de protección. Cuando se restaura el verdadero ayuno, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Serás llamado reparador de portillos. ¿Cuándo? Cuando se restaura el verdadero reposo, cuando se restaura el verdadero sábado. Hay una conexión directa, íntimamente directa, en lo que tiene que ver con lo que es el ayuno de Dios, que es la forma de ser de Dios, con la experiencia del sábado, que es una experiencia relacional, no es una experiencia, no es un legalismo esto, no está hablando acá de órdenes, es una promesa de Dios, una relación que se establece con Dios y con el prójimo, ¿sí? Dios dice, su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. La presencia de Dios es una presencia de reposo, es una presencia de descanso. Jesús, nos dice Juan 1:18, estaba en el seno del Padre y desde allí, desde el seno, en el reposo, lo daba a conocer. Es ahí, en el reposo, en la experiencia de haber recibido la bendición de Dios y la santificación de Dios, que da el reposo. Y justamente lo contrario al verdadero ayuno, al verdadero reposo, es el falso reposo. Ese que trae muerte, que no tiene muros, que no tiene protección, porque obviamente tienen ruinas antiguas, ¿sí? Están aportillados, eh, donde solo hay destrucción. Y Jezabel propone un falso reposo para obtener la viña y así poder dársela a su marido, el poder político. Se va entendiendo el concepto para obtener la viña, para que puedan obtener la presencia de Dios, para poder obtener la forma de ser Dios en su vida, es a través de la fuerza, a través de un falso día de reposo, donde está conectando actores políticos y religiosos a la vez. ¿Y cómo ejecuta este plan? Primera de Reyes 21, 11 al 13. Ya vamos a volver con esto. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Qué tremendo, ¿no? Porque el ayuno, la proclamación de ayuno, lo digo entre comillas, se convierte en un juicio contra Nabot. Incluso en la historia intervienen 2 falsos testigos, tal como había sugerido la reina Jezabel, ¿verdad? Cuando dice que envíen 2 hijos de Belial o 2 hijos o 2 hombres impíos. Y en esta historia nos habla de que establecieron una acusación falsa contra Dios y contra el rey. Había una acusación de blasfemia contra Dios y contra el rey, contra la religión y contra el Estado. ¿Dónde vemos también esto? Se repite la misma secuencia. Por eso hablaba de profecía en Jezreel. Hay una secuencia que se presenta en este capítulo que nos habla de, por ejemplo, lo que ocurrió con Jesús en Mateo 26, 59 al 61. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos
y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar al templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjense que en el caso de Jesús también hay 2 testigos, aunque les costó encontrarlos. Los sacerdotes y los ancianos, como antes leímos, los príncipes y los ancianos, y todo el concilio buscaban falso testimonio. Falso testimonio, nuevamente, tenemos acá, tenemos a Jezabel, tenemos los sacerdotes y los ancianos, y en este caso, a Nabot, que está siendo acusado allí para ser entregado a muerte. Y 2 falsos testigos nuevamente dijeron, este está blasfemando. Él dice, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y me gustaría ser un poco más explícito con el siguiente ejemplo, en el caso que aparece en Hechos, capítulo 6, verso 13 al 14, el apedreamiento de Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjense que la blasfemia, nuevamente, 2 hombres. Bueno, en este caso pusieron testigos, ¿no? Falsos testigos, no habla de 2. En el de Jesús es un poco más explícito en el número. Pero fíjense que nuevamente se repite la blasfemia, ¿no? Destruir el lugar, el templo. Y acá hay una doble acusación, ¿no? Porque es atacar la casa de Dios, la casa de oración, y también es un ataque contra el rey, porque recordemos que fue el templo remodelado por el rey Herodes. Entonces hay un ataque no solamente hacia la religión, hacia Dios, sino también hacia el rey, hacia la religión y hacia el Estado. Y hay algo muy interesante que en la historia de Primera de Reyes 21, 11 al 13, Nabot es acusado, pero ¿qué dice Nabot? Nabot habla, la historia no cuenta nada. En ningún momento se defiende Nabot, no abre su boca. ¿Y a qué nos recuerda esto? Isaías 53, 7 al 8 dice, Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. la historia de Nabot nos está haciendo recordar constantemente la experiencia de Cristo en la cruz. Todo ese momento de sacrificio, sufrimiento y muerte, es la experiencia también de Nabot. Y recordemos que así como Cristo la presenta en el Salmo 18, es la experiencia que luego David va a recuperar en Primera de Samuel capítulo 22. La experiencia de Cristo en la cruz es una experiencia que se nos da no para que simplemente la veamos a la distancia, sino como una cruz presente, una cruz constante. Él constantemente está siendo angustiado y afligido, no abriendo su boca. Y se nos presenta, así como también se le presentó a los tercos y duros, endurecidos Gálatas, en Gálatas 3:1, que se presentó delante de ellos a Jesucristo como crucificado, también se nos está presentando ahora a nosotros en la historia de Nabot. Por eso es que la cruz va a ser el único argumento que va a ser dado contra toda la humanidad, porque en cada experiencia vemos cómo estamos tomando una decisión respecto a la cruz de Cristo. En 1 Pedro 2, 21 al 23 se nos invita a considerarlo. ¿Por qué? Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Cada vez que nosotros tenemos que reaccionar, que decir algo en contra de alguien, que aborrecemos a alguien, se nos está colocando en el mismo lugar que se le coloca a Cristo. ¿Cómo reaccionamos hoy? ¿Seguiremos sus pisadas?
Él nos dejó ejemplo para que vosotros sigas sus pisadas. Nabot fue fiel porque el Señor habló en él y estaba manifestando su fe, esa fe que se aferraba en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús está revelando plenamente al Padre, que Jesús no iba a vender esa hacienda, esa viña. Así Nabot lo estaba manifestando, así Cristo lo manifestó, así Esteban lo manifestó y cada uno de los apóstoles. Este fruto de Nabot fue sembrado. Y el fruto de la codicia también fue sembrado y tuvo sus consecuencias. Primera de Reyes 21, 14 al 15. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Tremendo, ¿no? Va a hablar Jezabel y le declara esta verdad. Andá, lo matamos, fría, calculadora, no le importó nada el medio para poder obtener este fin. Nabot ya no vive, ha muerto, anda a buscarlo, ¿no? Y yo me pregunto dos cosas. ¿Qué ocurre cuando cae el justo? ¿Qué ocurre cuando muere el bueno? Hay algo que me gustaría recordar como un aliento, como una esperanza, y se encuentra en Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón, y los piadosos son quitados, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Una vez me preguntaron exactamente esto, ¿por qué la gente buena muere? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a eso? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancia. ganancia. Delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos. No es un límite para nosotros como cristianos la muerte. La muerte no es un problema para nosotros los cristianos. En Hebreos 2, 14 y 15 nos declara que Él nos quitó por medio de la muerte, Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y así nos sacó a nosotros el temor que tenemos a la muerte. Sin embargo, en Romanos 8, 35 al 36 se nos invita a considerar que no va a haber nada que nos separe del amor de Cristo. Dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, por amor de ti, porque nunca nos vamos a separar de vos, somos muertos todo el tiempo. Apocalipsis 12, 11 nos declara que ellos le han vencido por el testimonio de Él, de Cristo, y por el propio testimonio, que dieron su vida hasta la muerte. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todo el tiempo. Todo el tiempo somos contados como Nabot, somos contados como quienes nos aferramos a la herencia, a la viña de nuestro Padre. Creemos en nuestra identidad como hijos de Dios. Y si morimos, descansaremos en nuestros lechos, todos los que andan en su rectitud. La muerte no es un problema, hermanos. La muerte no es un problema. Ahora, me pregunto también, a colación de esto, ¿cuáles son las consecuencias de la caída del justo? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de la caída del justo por manos del impío? Dice Proverbios 25, 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Y si bien es cierto que si el justo cae, si el justo flaquea y se va para el lado del impío, esa fuente se enturbia y se corrompe, también que el justo caiga delante del impío, que el impío lo haga caer, convierte lo que podía ser una fuente de bendición en una fuente de maldición. Mateo 23, 34 al 37, Jesús nos declara lo siguiente. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad,
para que venga sobre vosotros toda carne justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La consecuencia que trae la caída de un justo es que, como dice Jesús, todo esto ocurre para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. ¿Y desde cuándo? Fíjense que son acusados aquellos que están matando en tiempo presente, en los tiempos de Cristo, de la sangre de Abel. Por eso conectaba al principio la historia de Acab, serán responsables de la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Desde del primer derramamiento de sangre hasta el último, al cual matasteis entre el templo y el altar, que es el lugar que se le da a los gentiles por tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo esto vendrá sobre esta generación. Pero, ¿qué es lo que viene? Viene la sangre de ellos. Es la sangre que clama de la tierra. Y es la tierra devolviéndole a la gente, no Dios. Sin embargo, Caín proyectando sobre Dios el problema, entendiendo de que su pecado no trae consecuencias, sino que es Dios el que tiene que venir a juzgarlo, le dice, tú me echas de la tierra. Ahora voy a andar extranjero y peregrino por culpa tuya. Y sin embargo, Dios, en la voz de Jesús, nos vuelve a declarar, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es tu actitud, es tu decisión, no la mía. Yo siempre estuve ahí queriendo juntarte. Y la respuesta será que la consecuencia de tanta muerte es que la casa, ahora vuestra casa, os es dejada desierta. Mi presencia ya no estará con ustedes. Ya no estaré ahí para acompañarlos. Ustedes recibirán las consecuencias de aquello que creían que no iba a venir jamás. Toda esa sangre volverá a ustedes. Esta se llama en la Escritura la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? En Gálatas 6, 7 al 8 dice lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. Dios es un juez justo. Y como juez justo, dará al hombre aquello que sembró. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos. ¿Y qué recibiremos si sembramos para la carne? ¿Qué recibiremos si sembramos para el pecado? De la carne segaremos corrupción, no de Dios. Mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Y esta es una lección que ha costado entenderla desde los tiempos antiguos y que hasta el tiempo del fin será motivo de estudio y de consuelo. Sabemos bien que a este poder que aparece en pantalla le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que habrá mártires en el tiempo del fin. Sin embargo, se nos declara en Apocalipsis 3:10 lo siguiente. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta el tiempo del fin, la paciencia y la fe de los santos será entender de que Dios no puede ser burlado, que el que mató a espada debe ser muerto, que el que utilizó la espada como elemento de venganza recibirá exactamente lo mismo. Y esa será la paciencia. En Primera Reyes 21, 16 al 19 encontramos justamente esto, los frutos, la consecuencia, el Nabot de toda esta historia. Y sucedió que cuando oyó Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria.
He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así dice Jehová, ¿no matasteis y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mataste a espada de ser muerto. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros van a lamer ahora tu sangre. Es la consecuencia de su propio fruto. Por más que Acab no fue el autor intelectual de todo esto, sin embargo, él aprobó que su esposa, con esta personalidad oscura, llevara a cabo estos planes. Porque fueron sus sellos, porque fue su nombre que se utilizó, no fue el de su esposa. Vos vas a estar en este lugar. Sin embargo, vemos que la historia no termina acá. Hay algo más que quiere decir Elías. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo meante a la pared, Todo hombre. al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Es interesante que la actitud de Acab, al igual que en otra oportunidad que ya hemos relatado, o que ustedes ya han estudiado en capítulos anteriores, Acab siempre acusa a Elías de que él es el problema, ¿no? Siempre es el que trastorna a Israel. En este caso, ¿me has hallado enemigo mío? Cuando el hombre recibe la ley hace abundar el pecado. Y el problema ya no soy yo, ahora el problema sos vos. Por eso Pablo, primero, cuando recibe la ley, dice, lo que yo creía que era bueno, en realidad produjo la muerte en mí. Es el pensamiento natural que hay en nuestro corazón cuando recibimos la palabra, cuando recibimos la revelación del carácter de Dios. Al igual que cuando vamos al médico. El médico me dijo que no tengo que comer tal cosa. El problema es el médico es mi enemigo. No, el problema no era tu enemigo. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Te estoy revelando lo que hay en tu corazón, el malestar que está dentro tuyo, que lleva a que hagas una serie de reformas en tu vida. Y continuamos con la historia, verso 23 al 24. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Nuevamente, hay muchas cosas acá para seguir profundizando por cuestiones de tiempo, no lo voy a hacer, respecto a esto de por qué los perros, por qué las aves, etcétera. Pero es interesante que por primera vez, o dentro de los capítulos que venimos leyendo, se menciona a Jezabel dentro de los juicios que se está dando contra Acab y la casa real, ¿sí? De Jezabel también ha hablado Jehová. Hay un mensaje para Jezabel. Así como en el tiempo del fin, el mensaje a las iglesias, hay un mensaje contra Jezabel y contra quienes se acuestan con ella, y el Señor va a manifestar que conoce su corazón, que escudriña el corazón de cada una de las iglesias en el tiempo del fin. En este caso también sobre Jezabel, la declaración es que los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Lo vamos a ver unos versículos, unos diapositivas más adelante. Verso 25 al 26. Pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su esposa lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Este punto es una pista muy interesante para aquellos que están estudiando el tema de las profecías. Acab se convierte en gran manera abominable porque se vende a hacer lo malo porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Se convierte en algo abominable y destructivo, en una abominación desoladora, caminando en pos de los ídolos por la influencia de su esposa.
Por eso ninguno fue como Acab. Y lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, va a haber una tribulación cual nunca hubo. Va a haber una abominación que es desoladora y que cuando esté esa abominación, el que esté en Judea huya, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos está planteando la historia de Acab y Jezabel son pistas también para nuestro tiempo, ¿sí? Es Jezabel quien incita a Acab para que se convierta, es el poder religioso el que incita al poder político, al poder estatal, para que se convierta en algo que es en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a lo que hacen los pueblos paganos, ¿sí? Y en los próximos capítulos van a estudiar cómo esto llegó a su cumplimiento perfecto. No sé si me tocará a mí, pero me adelanto para cuando eso suceda. Pasarán años, pero la llegada de Jehú, uno de los generales de Judá, es el que trae cumplimiento, no solo en cuanto a las personas mencionadas en esta profecía, sino en cuanto al lugar exacto, como dice aquí, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Hay una profecía exacta, va a ser esta persona en este lugar. El capítulo exacto, si les interesa para leer en el día de hoy, es el de 2 Reyes capítulo 9, donde encontramos lo siguiente. Luego de que Jehú da muerte a Joram, hijo de Acab, dice así. Ciertamente yo vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y tengo que darle la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómale pues ahora y échalo en la heredad conforme a la palabra de Jehová. El cumplimiento de la profecía viene a colación de Dios dando paga de aquella sangre derramada. Lo que fue sembrado por la carne, de la carne vio corrupción. Y Dios no puede ser burlado. Pasarán años, siglos, pero el cumplimiento llegará. Porque para Dios fue como si hubiese sido, como dice al principio del versículo, fue como si hubiese sido ayer cuando lo vio. Y ciertamente no pasó ayer. Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así también para Jezabel. Dice 2 Reyes 9, 33 al 36. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, que es hija del rey. Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Vemos acá, y seguramente lo explorarán más adelante, esta historia, pero vemos el cumplimiento exacto de esta profecía. Esta es la palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías. Exactamente lo mismo que fue dicho con respecto a ella es lo que ocurrió. Y esto también se aplica a la Jezabel simbólica. Apocalipsis 17, 16 al 18 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. El juicio que se ejecutará contra esta mujer ramera, que tiene nombre de blasfemia, tiene un misterio escrito en la frente, será ejecutado por mano de los 10 cuernos, al igual que los eunucos, dice la historia, fueron las que lo tiraron a Jezabel, serán los 10 cuernos que has visto en la bestia, los que ejecutan la voluntad de Dios, hasta que sean cumplidas sus palabras. Porque fue la voluntad de ellos dar su reino a la bestia por un tiempo, y luego de ese tiempo, quitarle ese poder, quitarle eso. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿es Dios entonces el que está haciendo todas estas cosas? Al igual que el faraón.
Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo? Porque la pregunta no es si es sí o no. La respuesta es sí, porque la escritura nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. La pregunta es cómo, permitiendo que fuese endurecido por el pecado. Así también en el tiempo del fin, Dios permitiendo que los 10 cuernos, los 10 bloques mundiales, endurezcan su corazón a causa del pecado, entregando el poder a la bestia, estableciendo una autoridad global mundial totalitaria por un tiempo y luego por ese mismo tiempo quitársela. ¿Y qué palabras se cumplirán? Dice hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Qué palabras? Apocalipsis 18, 6 al 8 dice, Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. dice el texto que se cumplirán las palabras. ¿Qué palabras? Se le dará a la mujer aquello que ella ha preparado. Se le dará el doble, dale como ella os ha dado. En la copa que ella os preparó, no se le da en otra copa, es la copa que ella preparó, esa copa se le prepara el doble y se le da a ella. ¿Por qué? Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. ¿Sos rey o no sos rey? ¿Sos rey, Acab, o no lo sos? Y no soy viuda. Yo tengo marido, dice. Sin embargo, lo que desconoce es que ha rechazado al marido, a que la casa quedó desierta. Y no veré llanto. En un día vendrán sus plagas, porque poderoso el Señor Dios que la juzga. ¿Cómo la juzga? Le da lo que sembró, permite que lo ciegue. Pero esta historia no termina así. No la dejé saber porque vimos, ya lo spoileé, los capítulos siguientes que sí termina así. Pero hay un fruto que es deseado. Y esta historia termina con una promesa rarísima, impensada para esta situación que vamos a leer hoy, pero deseada y muy alabada, muy agradecida por Dios. Miren, Primera Reyes 21, 27 al 29. Y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Es interesante que Acab escucha estas palabras y no dice nada. Escucha las palabras de Elías y no las retruca. No lo condena a él, no condena a Dios, no se enoja, rasga sus vestiduras, se pone cilicio, ayuna, anda humillado. Y esto es algo hermoso, porque el propósito de Dios al revelarnos estas historias, aún las más tristes, no es para condenarnos, hace abundar nuestro pecado para que su gracia sobreabunde. Y vemos que aún en historias como en el libro de Jonás, aún en la pagana Nínive, al recibir la amonestación y al clamar a Dios, fueron perdonados. Y es que hay una promesa que es para todos. La promesa para todos es la misma. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una invitación que nos hace Dios en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra estemos a cuenta es júzguenme. Juzguemos juntos este tema. Hay un juicio, Dios, la hora de su juicio ha llegado. ¿Y en qué significa este juicio? El juicio es que le crees a Dios que si tu pecado es terrible, Dios te perdona. ¿Le crees? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es justo para perdonar. ¿Le crees? ¿Crees que puede cambiar tu vida? Hoy te está preguntando eso, Dios. Conoce tu corazón.
sabe tu vida, sabe tu pasado, te está revelando, está haciendo abundar tu pecado con el único propósito que sobreabunde la gracia. ¿Por qué? Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es muy interesante la expresión de Dios hacia Elías. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, verso 28 y 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Había algo que Dios estaba viendo y deseaba que Elías lo conociera. ¿No viste esto? ¿No viste una buena noticia, Elías? Hay una buena noticia acá. Estaba viendo algo que Elías ignoraba. Como dijo Jesús, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo por acá. Hay gozo en el cielo por vos y por mí. Tal cual. No somos mejores que acá. Totalmente, mi hermano. Totalmente. Como dice Jesús, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y aun cuando la condena fue aplazada una generación más, la promesa es la misma. Dependía también de sus hijos el aceptar la misericordia de Dios o cosechar los frutos de sus actos. Y meditaba en la destrucción de Jerusalén, como también fue aplazado una generación más. La destrucción por la muerte de Jesús no vino sobre Caifás y Anás, sobre Pilato y sobre toda esa generación. Se aplazó 40 años y no es sino hasta el año 70 después de Cristo, con la llegada de Tito y el sitio de Jerusalén, que recién ahí los hijos que eran todavía no podían tomar sus decisiones, tomaron sus decisiones y sellaron su suerte. En este caso vemos que la generación de Acab, los hijos de Acab también tienen que tomar sus decisiones. Y serán historias que estudiarán en próximos capítulos y verán qué pasó con ellos. Nuevamente, el spoiler, Segunda de Reyes 9 les declara qué pasó con muchos de ellos. Y lamentablemente las profecías se cumplieron. Pero no significa que esto era así. Y no significa que esto debe ser así. Por eso la pregunta es, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? No es mi deseo. No es una maldición que les impongo. Es el resultado de tu elección. Él tiene alegría. ¿Viste la historia de Leandro? ¿Viste la historia de Pamela? ¿Viste la historia de Daniel? ¡Wow! Él se alegra de todas estas cosas, mis hermanos. Y nada, de esta manera quisiera finalizarlo con esa promesa. El que a él va, no lo echa fuera. ¿Lo crees? Que Dios los bendiga y bueno, un placer haber compartido con ustedes hasta aquí. Si te parece, Daniel, Alejandra, finalizamos con una oración. Amén. Claro que sí. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, de amor, de misericordia y de toda consolación por revelarnos, aún en esta historia tan triste, Señor, donde la vida de un justo fue quitada de la tierra por causa de la codicia y el deseo humano de obtener y satisfacer el deseo del corazón, aún en esta historia tan triste, Señor, nos revelás que hay misericordia para el peor de los pecadores, para el más abominable de todos, aún para él hay misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque no somos mejores que Acab. Gracias, Padre, por revelarnos también que aún como a él, a nosotros también hoy nos revelás lo mismo. No querés la muerte del impío, querés que viva. Y gracias, Padre, porque en este diagnóstico que haces de nuestro pecado, al revelarnos y al preguntarnos y al inquirir sobre nuestro corazón, lo haces con el único propósito de limpiarnos de toda maldad, de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Porque a ti te gusta eso, Señor. Porque nos lo revelás en tu palabra, que si confesamos, vos nos perdonás y nos limpiás, porque ese es tu deseo, Señor. Y nos invitás a que te juzguemos acerca de estas cosas.
Gracias, Padre. Danos inteligencia y discernimiento sobre estas palabras, Señor. Danos entendimiento, Señor, sobre que eh, tu deseo es salvarnos y que lo expresaste en la vida de Jesús. Gracias, Padre, por ser un Padre para nosotros, porque la herencia nos las das de forma gratuita a través de tu Hijo Jesús y porque en tu Hijo somos herederos tuyos y coherederos juntamente con Él. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. Nos entregamos a ti en esta jornada para que tu bendición nos acompañe y nos recuerde en ese descanso, en el seno, que somos tus hijos amados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esto fue la profecía de Jezreel, capítulo 21 del primer libro de Reyes. Gracias por cada una de las enseñanzas que han compartido con nosotros, hermanos. Realmente vemos la gran misericordia de nuestro Señor, aún en medio de tanta maldad, ¿verdad? Así que eso lo vimos en esta preciosa historia y me llamó mucho la atención acerca de que en medio de mártires hay mensajeros. En medio de mártires justos hay mensajeros porque el Señor tiene gran misericordia para con toda la humanidad. Bueno, hay muchos comentarios que nos han dejado. Saludos a todos. La verdad que gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por escribirnos. La verdad que son muy importantes todos. Y bueno, voy a mandar por aquí sus saluditos porque quiero decirles que realmente son varios los comentarios. Hermano Leandro, Pamela y a todos los oyentes, invitados, amigos que estuvieron ahí. Gracias siempre por escribir. Saludos a Carolina Alonso, que desde muy temprano estaba ahí conectada. También nuestro hermano Roy Rojas, también que siempre nos acompaña. Gracias por estar ahí. Bueno, yo quisiera leerlos todos, pero pues por tema de tiempo no los voy a leer a todos. Y tengo de fondo las vaquitas, así que dice por aquí, vamos a ver. Dice Carolina, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de la envidia? La Biblia nos dice, ¿cierto? Roy Rojas, es increíble la perversidad de cómo Jezabel pasó por encima de la ley y la justicia e invitó una acusación falsa de blasfemia para la eliminación de Nabot y así tomar su viña y darle a su marido, ¿verdad? Dice por aquí, y tremendo esto, y la sentencia de Dios no se hizo esperar. Después de tantos años de gracia y de paciencia, llegó al límite su misericordia y ejecutó sentencia contra Acab y Jezabel. ¿Cuántos hoy día, dice Carolina, cuántos hoy día buscan su propia gloria y no la gloria de Jehová? Tenemos que tener mucho cuidado, pues hasta Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida por no haber dado la gloria de Dios. Que nunca hagamos nada para nuestra propia gloria, ya sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, nos dice Carolina. Bueno, un saludo muy especial para nuestro hermano Carlos Hernández, que también estuvo muy conectado por allí. Saludos también para la hermana Edith Seminega, saludos, gracias por acompañarnos. Santiago Lemos, saludos, nos dice buenos días o buen día mis hermanos, qué linda sorpresa escucharlos a esta hora. Bueno, gracias por escribirnos, saludos a Roy, que no dejemos de influenciarnos por las esposas, por las mujeres, qué interesante esto, porque recordemos que las cosas que se registran de Acab, que fue malo ante los ojos de Dios, fue por la influencia de su mujer. Ella era la que daba esas ideas para que asimismo Acab pudiera, para asimismo poder, sí, pues martirizar, ¿no? Vemos por aquí, también Carlos Hernández nos dice, también contra César, Lucas 23, 2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Dice por aquí, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César, todo lo que se hace rey,
a César se opone. Citando Juan 19:12. Bueno, gracias ahí por sus comentarios. El que ha sufrido por calumnia de impíos sabe lo que duele esa injusticia. Cuánto anhelo el reino justo de Dios, nos dice Carolina. Así es triste realmente la muerte de Nabot, ¿cierto? Y así cuánto más, pues, la muerte de cuantos, de tantos y justos que ha sido registrada en las Sagradas Escrituras. Y gracias nuevamente por recordar esa historia y comparar realmente la vida de Nabot con la de muchos mártires, y sabemos que para este tiempo también se volverá a dar. Dice por aquí Roy, en los años siguientes los algoritmos satánicos nos podrán más restricciones acerca de nuestro último mensaje al mundo. Dice Carolina, y nadie merecía menos eso que Jesús, el justo por los pecadores. Es bueno saber que muy pronto Dios establecerá su reino de justicia y su paz. Nos dicen por aquí, bueno, voy a leer por aquí más abajo. Vamos a leer el comentario de nuestra hermana Edith. Seminiega dice, cuánta misericordia de Dios, sus caminos son rectos, que su sabiduría perdure en nosotros para que así tengamos vida eterna, que jamás salgamos de su cerco protector. Amén. Gracias, Edith. Dice, sé que todo tiene su tiempo y Dios sabe lo que hace y cuándo lo hará, pero yo deseo con todas mis fuerzas que se establezca pronto el reino de Dios. Padre, venga a tu reino. Ha sido siempre la oración de nuestra hermana Carolina en este medio. Dice, esto nos queda de enseñanza para nosotros que vivimos los fines de los siglos. Y por amor, asimismo, acá parecía un niño berrinchudo que tenía que tener todo lo que deseaba. Pobres hombres que se dejaban llevar por sus malvadas esposas. Cuidado con eso, hermanos, nos dice Carolina. Bueno, dice Carlos Hernández, no somos mejores que acá. Así es. Hay gozo en el cielo, qué bello, cuando un alma se arrepiente. Bueno, de esta manera no los leímos todos, pero sí saltamos algunos mensajitos, pues son muchos. Y gracias realmente por sus comentarios y esperamos que, bueno, por lo visto todos pudimos aprender en este capítulo. Así que, bueno, esto fue la profecía de Jezreel. La invitación es para que puedan estar con nosotros el día de mañana en la continuidad de estas historias y por supuesto de las lecciones que nos dejan. Recordando que estamos de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana, hora Colombia. Si les gustó esto, no olviden darle like, comentar, que es muy importante, así como lo han hecho, y por supuesto compartir. Así que un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos despedimos con la alabanza. Hay un lugar en la amplia viña. Bendiciones para todos.